Mi nombre es Valeria Rojas. O, para ser dolorosamente precisa, ese es el nombre que figura en los archivos clasificados del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Los papeles que me sentenciaron a esta no vida y que, en la más cruel y retorcida de las ironías, son lo único que ahora me mantiene respirando. Tengo 39 años, aunque si contara las arrugas de mi alma, sentiría que he vivido un centenar. Durante 6 de esos años, un lapso que se siente como una eternidad grabada a fuego en cada una de mis células, fui infinitamente más que una estilista. Fui la arquitecta de la belleza de las reinas del infierno, la confidente silenciosa de sus pecados, la sombra invisible que se movía con una soltura aterradora por las cortes palaciegas del cártel Jalisco Nueva Generación. Fui su psicóloga de cabecera, su paño de lágrimas de cocodrilo y la guardiana de secretos tan oscuros que, si vieran la luz, podrían derrumbar un gobierno entero. Hoy, mi voz no surge de un lujoso salón en puerta de hierro, rodeada de espejos y el aroma de la laca. Emerge de una casa de seguridad anónima, una caja de concreto plantada en medio de la nada en algún rincón olvidado y calcinado por el sol del desierto de Arizona. Soy una testigo protegida, una pieza en un tablero que ya no controlo. Soy un fantasma con un pasado demasiado pesado para ser enterrado. Una mujer que, para el mundo que una vez conoció, oficialmente ha dejado de existir. He decidido romper el pacto de silencio que me impuse como un mecanismo de supervivencia, no por un anhelo infantil de perdón. Sé, con una certeza absoluta, que para almas como la mía no hay redención posible, sino porque el silencio se ha convertido en un lujo que ya no puedo permitirme, una carga más pesada y asfixiante que la propia muerte. La verdad que conozco, la que presencié desde la primera fila del teatro del horror, es infinitamente más grotesca y aterradora que las imágenes de cuerpos colgados en puentes o las crónicas de balaceras que saturan sus noticieros y adormecen su conciencia. Ustedes, todos, creen entender el poder del cártel. Se han tragado el mito. Creen que reside en la brutalidad casi legendaria de su líder, Nemesio Oseguera, el Mencho, un fantasma en sí mismo. Creen que su fuerza emana de los miles de sicarios imberbes armados con cuernos de chivo y R-15, de los laboratorios clandestinos que vomitan veneno sintético en las profundidades de la sierra, o de las toneladas de cocaína que cruzan la frontera como un río imparable. Se equivocan. Están, fundamentalmente, peligrosamente equivocados. Eso es solo el músculo, el rostro deforme y sanguinario que le muestran al mundo para que tiemblen de miedo. Es la fachada grotesca, el espectáculo de fuegos artificiales para distraerlos. El verdadero poder, el núcleo corrupto que tiene la capacidad real de torcer el destino de un país de más de 100 millones de personas, no huele a pólvora, ni a químico precursor, ni a sangre seca. Huele a perfume Baccarat Rouge 540, a whisky Macallan de 25 años servido en las rocas, a habanos Cohiba Behaik encendidos con billetes de $100 y, sobre todo, a los pasillos de mármol y las alfombras silenciosas del poder político y judicial en la Ciudad de México. Lo que estoy a punto de confesarles no es una historia de narcos, es la autopsia de un sistema en estado de putrefacción. Escuché, con estos mismos oídos que ahora solo oyen el zumbido monótono del aire acondicionado y el latir de mi propia sangre, mientras le hacía un sofisticado peinado de gala a la esposa
de un jefe regional para la boda de su hija, cómo planeaban, con la misma frialdad y desapego con la que se discute una transacción en la bolsa de valores, comprar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hablaban de secuestrarlo, ni de amenazar a su familia con fotos de sus hijos. Eso es para los de abajo, para la plebe. Hablaban de ponerle un precio a su toga, a su mazo, a la mismísima balanza de la justicia. Y el precio, créanme, para ellos era una insignificancia, el equivalente a lo que gastan en un fin de semana en Las Vegas. Ahora, con la mente nublada por esta revelación, seguramente se estarán preguntando cómo una mujer como yo, una simple estilista con un pequeño pero respetado negocio en la colonia Chapalita de Guadalajara, una madre soltera que hacía malabares para pagar las colegiaturas y las facturas, terminó sumergida hasta el cuello en las entrañas de la organización criminal más poderosa y sanguinaria del hemisferio. La respuesta no yace en la ambición, ni en la seducción del dinero fácil, ni en el estúpido glamour de una vida de lujos que solo existe en las narcoseries. La respuesta es mucho más primitiva, más visceral y universal: la desesperación, el miedo en su forma más pura, el terror helado que solo una madre puede conocer cuando la vida de su hijo pende de un hilo finísimo. Mi hija, Luna, mi única hija, mi sol, mi razón de ser. A los 7 años, esa luz que iluminaba cada rincón de mi existencia comenzó a apagarse de forma cruel y sistemática. El diagnóstico fue una sentencia de muerte pronunciada en una sala de consulta fría y anónima. Leucemia linfoblástica aguda, una variante particularmente agresiva y resistente a los tratamientos convencionales. Los doctores del hospital público, hombres buenos y cansados, con las manos atadas por la burocracia y la falta crónica de recursos, fueron brutalmente honestos. Recuerdo sus palabras como si me las estuvieran susurrando ahora mismo, su voz cargada de una resignación infinita resonando en el pasillo con olor a desinfectante y a tristeza acumulada. Señora Rojas, haga lo que pueda por ella. Aquí hemos agotado nuestras opciones. No tenemos ni los medicamentos específicos ni la tecnología para el trasplante de médula que necesita. Su única opción está fuera del país. Cada puerta que toqué se cerró en mi cara con un eco metálico y final. Las fundaciones benéficas estaban saturadas de casos como el mío. Los programas de gobierno eran un laberinto kafkiano de papeleo inútil diseñado para hacerte desistir. Los tratamientos privados, en México, eran prohibitivamente caros, pero la única esperanza real, un tratamiento experimental con una alta tasa de éxito, se ofrecía en un hospital en Houston, Texas. El costo era astronómico, una cifra con tantos ceros que parecía una broma macabra. Era más dinero del que mi familia entera, a lo largo de 3 generaciones de trabajo honesto, habría podido imaginar. Me deshice de todo lo que tenía un valor tangible. Vendí mi modesto coche, mi herramienta de trabajo y libertad. Hipotequé la pequeña casa que mis padres me habían heredado con tanto sacrificio. Pedí dinero prestado a amigos que pronto dejaron de contestar mis llamadas, a familiares que me miraban con lástima, incluso a usureros de barrio que me cobraban intereses criminales que me hundían más en el pozo. Me estaba ahogando en deudas y en una desesperación que se sentía física, como una mano apretándome la garganta día y noche. Una noche, era tarde, muy tarde, y estaba en mi salón de belleza, ya casi vacío de clientes y completamente vacío de esperanza, llorando en silencio
mientras limpiaba los espejos que me devolvían el reflejo de una extraña, una mujer demacrada y con los ojos muertos. Fue entonces cuando entró ella, una clienta de años, Sofía, una mujer siempre impecablemente vestida, de una discreción casi monacal, de esas que pagan en efectivo y nunca hablan de su vida personal. Se sentó a mi lado, en uno de los sillones de espera, me tomó la mano con una firmeza inesperada y esperó en silencio a que mis sollozos se convirtieran en un temblor silencioso. «¿Valeria?», me dijo con una voz suave, pero que cortaba el aire. «Sé por lo que estás pasando. He visto tu lucha. Conozco a gente que ayuda a personas en situaciones imposibles cuando ya nadie más puede o quiere ayudar». Hizo una pausa, midiendo el peso de sus palabras. «¿Son empresarios? Gente muy poderosa de Jalisco. Valoran, por encima de todo, dos cosas: la discreción absoluta y el trabajo bien hecho. La esposa de uno de los principales está buscando a alguien de confianza, una estilista personal para sus eventos privados. Pagan bien, muy bien, lo suficiente para resolver tu problema». No necesitó decirme quiénes eran. En Jalisco, cuando alguien habla de gente poderosa que mueve cantidades de dinero que salvan vidas y exige discreción absoluta, no se está refiriendo a los dueños de las tequileras o a los magnates de la construcción. Pero en ese preciso instante, la imagen de Luna, cada día más pálida, más delgada, más frágil en su cama de hospital, eclipsó cualquier duda, cualquier principio moral que pudiera quedarme. Acepté. El pacto con el diablo estaba sellado. Mi primera cita fue en una fortaleza disfrazada de residencia en el corazón de Puerta de Hierro, una mansión tan ostentosa que hacía que las casas de los gobernadores parecieran simples cabañas de interés social. Me revisaron 3 veces guardias con armas largas disimuladas bajo sus sacos de diseñador antes de permitirme el acceso. La mujer que me esperaba, Rosalinda, era insultantemente joven, de una belleza casi irreal, como de porcelana, pero sus ojos contenían un vacío desolador, la mirada de quien vive en la jaula de oro más lujosa del mundo. Me pidió que la preparara para una cena importante esa misma noche. Mientras trabajaba, el silencio en la habitación era casi sagrado, pesado, roto solo por el zumbido de mi secadora y el tintineo de los hielos en el vaso de whisky de su marido, un hombre al que solo conocía por su apodo, el patrón, quien observaba cada uno de mis movimientos desde un sofá de piel blanca, sin parpadear, como un depredador estudiando a su presa antes de atacar. Cuando terminé mi trabajo, Rosalinda me entregó un sobre grueso y pesado. Dentro había el equivalente a 6 meses de mis ganancias netas en el salón. «Buen trabajo», dijo su voz sin emoción. «Te llamaremos». Y así, sin una firma, sin un juramento, sin siquiera una advertencia, crucé una línea invisible de la que ya no había retorno posible. Ese dinero, que me quemaba los dedos, fue depositado íntegramente en la cuenta para el tratamiento de Luna. Por primera vez en meses sentí que podía respirar, que mis pulmones se llenaban de aire. Pero el aire que respiraba ya no era puro. Estaba viciado por el olor a pólvora, a traición y a dinero manchado con la sangre de incontables extraños. Ese primer servicio fue solo la obertura de una ópera macabra. Mi verdadero bautismo de fuego no fue con un arma en la mano, sino con mis herramientas de trabajo, tijeras, cepillos y secadoras. Ocurrió unos meses después, tras una llamada de urgencia en mitad de la tarde.
Me citaron en una finca a las afueras de Tlajomulco, un lugar tan extenso que tenía su propio zoológico privado con animales exóticos. Oficialmente, era una fiesta de 15 años, la presentación en sociedad de la sobrina de un lugarteniente de alto rango, un hombre conocido en el bajo mundo por su crueldad y su imaginación para la tortura. Pero el ambiente no era festivo, era denso, cargado de una electricidad ominosa que se podía sentir en la piel. Estaba en una de las habitaciones de invitados, una suite más grande que mi apartamento, arreglando a la festejada, una niña que había sido forzada a convertirse en mujer a los 17 años, con una mirada de 30 y un alma de 80, completamente resignada a su destino. Mientras le hacía unas ondas perfectas en su larga y sedosa cabellera negra, los escuchamos. Gritos. No eran los gritos de júbilo de una fiesta. Eran guturales, ahogados, inhumanos. Los sonidos de un animal siendo torturado hasta el límite de su existencia. Provenían de una bodega de herramientas situada al otro lado del inmaculado jardín con una alberca de diseño infinito. La chica se tensó por un instante, apenas un microsegundo, sus nudillos se pusieron blancos sobre el mármol del tocador, pero no dijo una sola palabra. Su rostro en el espejo permaneció impasible, una máscara de indiferencia perfectamente ensayada, como si estuviera sorda. Yo, en cambio, sentí una bola de hielo formarse en mi estómago, subiendo por mi esófago. Mis manos, normalmente tan firmes y precisas, comenzaron a temblar de forma incontrolable. El spray fijador casi se me cae, haciendo un ruido que en ese silencio tenso sonó como una explosión. El hombre que nos vigilaba desde la puerta, un tipo con una cicatriz grotesca que le partía la ceja en dos, me miró a través del espejo. No necesitó decir nada. Solo levantó una ceja, un gesto mínimo, pero cargado de un significado inequívoco. Fue una advertencia clara, una lección que se me grabó a fuego en el cerebro. Aquí no ves nada, no oyes nada, no sabes nada. Eres un mueble, un objeto que solo se mueve y habla cuando se lo ordenan. Tragué saliva, sentí el sabor metálico del miedo en mi boca, respiré hondo y forcé la sonrisa más profesional y vacía de mi vida. Este color chocolate te resalta increíblemente los ojos. Vas a ser la más hermosa de la fiesta, le dije a la chica. Mi voz sonó sorprendentemente firme, pero por dentro mi alma se estaba desmoronando en 1000 pedazos. Los gritos continuaron, intermitentes, a veces agudos, a veces ahogados, durante casi una hora. Una hora eterna en la que cada segundo se estiraba hasta el infinito. Cuando finalmente cesaron, un silencio antinatural, más pesado y aterrador que el ruido, cayó sobre la finca. Seguí trabajando. Planchas, maquillaje, perfume. La transformé en una princesa de cuento de hadas para un baile de monstruos. Cuando finalmente me permitieron salir, al cruzar el jardín bañado por la luz dorada del atardecer, vi a 2 hombres con botas de hule limpiando el piso de concreto de la bodega con mangueras de alta presión. El agua que corría por el desagüe no era clara. Era de un color rojizo oscuro, casi negro, que se mezclaba con el polvo y las hojas secas. Esa noche, el sobre con el dinero me quemó las manos. Sentí un asco profundo, físico, que me subió por la garganta. Pero la fiebre de luna había vuelto a subir. El hospital me recordaba que el siguiente pago estaba por vencerse, y al día siguiente, con ese mismo dinero manchado, compré un lote de un medicamento importado, un inmunosupresor
experimental que no se conseguía en ninguna farmacia de la ciudad. Fue entonces cuando aprendí a hacerlo, a sobrevivir. Aprendí a compartimentar mi mente en 2 compartimentos estancos, a disociar mi identidad. Valeria, la madre, era una leona dispuesta a todo, que usaba cualquier medio necesario para salvar a su cachorra. Valeria, la muñeca, porque así empezaron a llamarme, por mi habilidad para transformar sus rostros en máscaras de perfección inexpresiva, era la artista que se aseguraba de que las reinas del cártel lucieran impecables mientras sus maridos desmembraban el mundo. Una dualidad esquizofrénica que, con el tiempo, casi me vuelve loca. Mi gran epifanía, el momento exacto en que la venda de la negación autoimpuesta cayó de mis ojos y comprendí la verdadera y monstruosa dimensión del negocio, no ocurrió en medio de una balacera ni en un laboratorio clandestino. Sucedió en el entorno más estéril y corporativo que se pueda imaginar, bajo la luz fluorescente y el discreto zumbido del aire acondicionado de una sala de juntas en un rascacielos. Con el paso de los meses, y gracias a mi absoluta y casi patológica discreción, me gané la confianza ciega de las mujeres. Ya no era solo la estilista que llegaba, trabajaba y se iba. Me convertí en su psicóloga no oficial, en la depositaria de sus frustraciones, sus miedos, sus infidelidades y sus secretos más oscuros. Sabía quién le era infiel al marido con uno de sus propios escoltas, quién tenía una adicción secreta a las pastillas para la ansiedad, quién odiaba a muerte a la esposa de otro jefe y conspiraba activamente para desprestigiarla. Se sentían terriblemente solas y aburridas en sus jaulas de oro, prisioneras de su propio lujo y de la paranoia de sus maridos, y yo era un oído seguro, una tumba que nunca revelaría nada. Esa confianza me abrió puertas que ni el sicario más leal y sanguinario podría haber cruzado jamás. Un día, Rosalinda, la primera dama de la organización, me pidió que la acompañara a una reunión de negocios muy importante en un imponente rascacielos de cristal y acero en el corazón financiero de Guadalajara. Quiero que me retoques el maquillaje justo antes de entrar y me esperas afuera en la recepción por si necesito algo, me ordenó con su habitual displicencia. El lugar era la antítesis de las fincas y los ranchos a los que estaba acostumbrada. No había hombres armados a la vista, ni camionetas blindadas con vidrios polarizados. Solo ejecutivos con trajes de miles de dólares, secretarias bilingües con sonrisas ensayadas y el olor a café caro y a poder legítimo, del que no se consigue con armas. Me dejaron en una pequeña antesala de cristal ahumado, contigua a la sala de reuniones principal. Podía ver sus siluetas moverse como sombras chinescas, pero no distinguir sus rostros. Sin embargo, el cristal no era a prueba de sonido. Podía oír fragmentos claros de su conversación, y lo que escuché me heló la sangre hasta los huesos. No hablaban de drogas, ni de controlar plazas, ni de eliminar a los contras. Hablaban de licitaciones públicas para la modernización y operación del puerto de Manzanillo, de concesiones mineras para la explotación de hierro en la Sierra de Michoacán, de la creación de complejas estructuras de empresas fachada en paraísos fiscales como Panamá y las Islas Caimán, y de cómo la fluctuación del peso frente al dólar afectaba sus vastas inversiones inmobiliarias en la Riviera Maya. En esa sala, sentado a la misma mesa que el patrón, había abogados fiscalistas de renombre,
contadores de las firmas más prestigiosas y al menos 2 hombres cuyas caras reconocerías semanas después en las páginas de política de los periódicos. Eran políticos de alto nivel, uno de un partido de gobierno y otro, cínicamente, de la oposición. El narco, ese hombre que yo conocía como un ser todopoderoso y temido, el dueño de vidas y haciendas, en esa sala no era el rey, era un socio. Un socio mayoritario, sí, el que aportaba el capital de riesgo ilimitado, la logística cruda y la división de resolución violenta de conflictos, pero solo una pieza más en un complejo y gigantesco engranaje corporativo y político que lo abarcaba todo. Entendí, con una claridad brutal y nauseabunda, que el cártel Jalisco no era simplemente un cártel de drogas. Era una corporación transnacional con un brazo armado extremadamente violento. Los miles de jóvenes que morían en las calles, los sicarios, los halcones, los que terminaban en fosas clandestinas, eran solo los empleados de más bajo nivel, los trabajadores desechables de la maquila de la muerte, peones prescindibles en una partida de ajedrez jugada por hombres que nunca se ensucian las manos de sangre, solo de la tinta de los contratos fraudulentos y las actas constitutivas. Ese día me di cuenta de la aterradora verdad. No trabajaba para un grupo de criminales. Trabajaba para un sistema, un cáncer con metástasis en cada rincón vital del país. Mi ascenso dentro de esa estructura podrida fue tan silencioso como letal. El apodo La Muñeca dejó de ser un simple alias para convertirse en mi marca, en mi salvoconducto a los círculos más íntimos del poder. Me convertí en una pieza clave, no por lo que hacía con mis manos, sino por lo que escuchaba con mis oídos y callaba con mi boca. Mi presencia se volvió una constante en sus vidas, tan natural como los diamantes en sus dedos. Estaba en los bautizos de sus hijos, donde los padrinos eran gobernadores o generales del ejército, en las primeras comuniones, en las fastuosas vacaciones, en yates de lujo por las costas de Vallarta, donde la champaña y la cocaína fluían como agua, y en las fiestas de cumpleaños, donde actuaban en privado los artistas más famosos del país. Mi agenda de citas se volvió más compleja y demandante que la de un diplomático de alto rango. Un día podía estar en un rancho en los Altos de Jalisco, arreglando a la amante adolescente de un comandante regional, una chica de 19 años que se quejaba amargamente porque el jet privado no estaba listo a tiempo para su viaje de compras a Rodeo Drive en Beverly Hills. Mientras le aplicaba las extensiones de cabello, la escuchaba hablar por teléfono, coordinando la entrega de precursores químicos que llegaban de China. Al día siguiente, me encontraba en una casa de seguridad en Zapopan, preparando a la esposa de otro jefe para el funeral de su hermano, quien había sido acribillado por un cártel rival. Mi tarea era maquillar con pericia los moretones violáceos en su rostro y cuello, producto del dolor y la furia de su marido la noche anterior, mientras ella, entre sollozos fingidos, me contaba con lujo de detalles los planes para una venganza que prometía ser bíblica y que involucraba a las familias de los responsables. Mi trabajo consistía en eso, crear una ilusión de normalidad, de belleza y de orden en medio del caos y la podumbre moral más absoluta. Me volví una experta en leer el ambiente, en sentir la tensión, en saber cuándo hacer un chiste, cuándo ofrecer una palabra de consuelo y, sobre todo, cuándo ser completamente invisible,
un fantasma con un maletín de maquillaje. Mi maletín, lleno de sombras de Tom Ford, bases de la Mer y labiales de Christian Louboutin, se convirtió en mi escudo y mi trinchera. Mientras me concentraba, con la precisión de un cirujano, en trazar un delineado perfecto, mi mente funcionaba como una grabadora de alta fidelidad, registrando todo: nombres, apodos, fechas, rutas de barcos mencionadas en una llamada telefónica que no debía escuchar, las claves de los comandantes de la policía federal y estatal que estaban en la nómina. No lo hacía con un plan preconcebido, sino por puro instinto de supervivencia. En ese mundo, la información era poder, y el poder era la única póliza de seguro de vida que existía. Una vez me encomendaron un servicio muy particular, uno que cruzaba una nueva línea moral que no sabía que aún tenía. Tenía que ir al hotel más lujoso y exclusivo de la ciudad y preparar a una mujer que quede espectacular, muñeca, como una diosa de cine. Es un regalito para un amigo muy importante de la capital, un juez, me dijo la esposa de un financiero del cártel, guiñándome un ojo. Cuando llegué a la suite presidencial, la mujer era una modelo colombiana de una belleza sobrecogedora, pero sus ojos, enormes y asustados, reflejaban un pánico absoluto. En la habitación, además de ella, había 2 hombres armados y un maletín deportivo abierto sobre la cama, rebosante de fajos de dólares. Mi trabajo era hacerla ver como una reina, como el premio mayor. Mientras lo hacía, en un susurro apenas audible, me confesó que no sabía quién era el amigo, solo que era alguien muy grande del gobierno, y que de esa noche dependía un negocio muy importante para todos. Mi tarea no era solo embellecerla, era prepararla como a un cordero para el sacrificio, ponerle el moño de seda a un soborno de carne y hueso. Esa noche comprendí que mi trabajo había trascendido la vanidad. Era una herramienta más en su maquinaria de corrupción, el toque final de glamour en sus transacciones más sucias y perversas. Me pagaron el triple de lo que solían darme. El dinero, como siempre, fue a parar a la cuenta del hospital de Houston. El cáncer de mi hija estaba, milagrosamente, entrando en remisión, pero el mío, el cáncer en mi alma, apenas comenzaba su agresiva e imparable metástasis. Y entonces, en un día que parecía igual a todos los demás, bañado por el sol de Jalisco, llegó el momento que lo cambió todo, que hizo estallar mi mundo de mentiras y negaciones. El día de la conversación sobre el ministro de la Corte, la epifanía final y brutal, fue en la hacienda de uno de los 3 hombres más poderosos de la organización, un lugar tan vasto y lujoso que parecía un pequeño país, con campo de golf y una plaza de toros privada. Se casaba su única hija. Era, sin exagerar, el evento del año en el AMPA mexicano. La lista de invitados era un quién es quién del poder fáctico y legal del país, políticos de todos los niveles, desde alcaldes hasta senadores, empresarios prominentes cuyas compañías cotizaban en bolsa, artistas de fama internacional y, por supuesto, la realeza del narcotráfico de todo el continente. Todo el que era alguien o aspiraba a serlo estaba allí. Yo llevaba 2 días prácticamente sin dormir, coordinando un equipo de 10 estilistas y maquillistas que había traído de la Ciudad de México para atender a todas las invitadas importantes. La presión era inmensa. Mi clienta principal era la jefa, Rosalinda, la esposa del número 1, cuyo aspecto debía ser impecable. Estábamos en su suite privada,
un espacio más grande que mi antiguo apartamento, con una terraza que ofrecía una vista panorámica de los jardines donde cientos de trabajadores montaban un escenario digno de un concierto de rock. Mientras le aplicaba un tratamiento facial a base de oro y caviar y esperaba que la mascarilla hiciera efecto, entraron en la habitación su esposo, el patrón y otro hombre. Este hombre era diferente a todos los que había visto antes en su círculo. No era un narco. No tenía el aspecto rudo ni la mirada alerta de los hombres de la organización. Vestía un traje italiano de loro piana hecho a la medida, zapatos ingleses de John Loeb que brillaban como espejos y un reloj Patek Philippe que, lo supe después, costaba más que la quimioterapia completa de mi hija. Hablaba con un acento pulcro, educado, el inconfundible acento del poder de las lomas en la Ciudad de México. Se sentaron en los sofás de un rincón de la suite, asumiendo que yo era solo parte del mobiliario, una sombra, con pinceles en la mano, sorda y muda. Y empezaron a hablar de negocios. El abogado, porque eso era, un abogado de altísimo nivel, el enlace con el poder central, fue directo al grano, sin rodeos ni cortesías. El asunto del amparo contra la ley de extinción de dominio se va a votar en la segunda sala en 3 semanas. Como te dije, ya tenemos 2 votos seguros, el de la ministra y el del ministro presidente, pero necesitamos el tercero para asegurar la mayoría y sentar jurisprudencia. El voto clave, el que puede inclinar la balanza, es el del ministro Morales. El patrón resopló, visiblemente irritado, y dio un golpe en la mesa. Ese cabrón siempre se ha hecho el digno, el incorruptible. Va por la vida de intelectual honesto. ¿Cuánto quiere? Ponle precio de una vez y dejémonos de mamadas. El abogado sonrió, una sonrisa delgada y reptiliana, sin una pizca de humor. No es un hombre de efectivo, es más sofisticado que eso. Aceptarlo directamente sería un riesgo innecesario para él. Sus gustos son más refinados. Es un coleccionista de arte moderno mexicano, y su hijo, un bueno para nada, por cierto, está obsesionado con obtener la franquicia maestra de una cadena de restaurantes de lujo que solo se la otorgan a inversionistas de muy alto perfil. Hubo una pausa cargada de tensión. El patrón miró al abogado fijamente. Entonces consíguele el puto arte y la puta franquicia. No entiendo cuál es el problema. Resuélvelo. Te pago para que resuelvas. El problema, explicó el abogado con una calma exasperante, como si le hablara a un niño, es la discreción, la estructura, la narrativa. No podemos simplemente aparecer y depositarle 10 o 15 millones de dólares en una cuenta offshore. ¿Sería burdo? Hemos diseñado una operación impecable, una obra de arte en sí misma, a través de una de nuestras constructoras fachada. Compraremos una pintura de Rufino Tamayo, una de sus favoritas que sabemos que quiere, en una subasta privada en Nueva York a través de un tercero, un coleccionista europeo. Luego se la haremos llegar como un regalo anónimo de un supuesto admirador de su carrera jurídica. En paralelo, la franquicia se la otorgará un consorcio de inversionistas de Monterrey, quienes, casualmente, nos deben un favor muy grande desde la licitación del acueducto El Zapotillo. El hijo no sabrá de dónde viene el viento, solo verá su sueño cumplido. El ministro tampoco tendrá que saberlo oficialmente, solo recibirá los beneficios, entenderá el mensaje de gratitud y votará como debe ser, a favor nuestro. El amparo pasa y nuestras operaciones de lavado de dinero
en el puerto de Manzanillo y en el sector inmobiliario de Quintana Roo quedan blindadas por los próximos 10 años. Escuché todo, absolutamente todo, cada palabra, cada detalle sórdido, el nombre del ministro, el plan, la pintura, la franquicia, la facilidad y el desprecio con la que hablaban de torcer a la máxima institución de justicia del país, como si estuvieran decidiendo qué restaurante elegir para cenar esa noche. Me quedé congelada. El aplicador de silicona con el que esparcía la mascarilla temblaba violentamente en mi mano, golpeando suavemente la mejilla de Rosalinda. Ella, con los ojos cerrados, lo sintió. «¿Estás bien, muñeca? ¿Te noto rara? ¿Estás pálida?» Forcé la sonrisa más grande y falsa de toda mi vida, sintiendo cómo los músculos de mi cara se acalambraban. «Es el cansancio, señora, no se preocupe. Mucho trabajo estos días, pero usted no se apure, va a quedar como una auténtica reina». En ese preciso instante, en esa suite de lujo obsceno, rodeada de seda, mármol y el olor a perfume caro, comprendí con una claridad aterradora que acababa de escuchar mi propia sentencia de muerte. Ese conocimiento no era poder. Era una bomba de tiempo atada a mi cuello y el reloj ya había empezado su inexorable cuenta atrás. El punto de no retorno, mi verdadera y definitiva caída al abismo, no llegó con un acto de violencia explícita, sino disfrazado de un gesto de aparente y abrumadora generosidad. Unas semanas después de la fatídica conversación sobre el ministro, un tiempo en el que viví en un estado de pánico constante, saltando con cada ruido, el patrón me mandó llamar a su oficina personal en la hacienda. Nunca lo había hecho. Mis tratos eran exclusivamente con las mujeres. El corazón me martilleaba en el pecho con tanta fuerza que temía que pudiera escucharlo. Estaba segura de que sabía que yo había oído algo, que iban a interrogarme y a matarme. Me senté en una silla de piel frente a su imponente escritorio de caoba, un mueble tan grande como un coche pequeño. La oficina olía a cuero y a poder. En las paredes, cabezas de animales disecados me observaban con ojos de cristal. Me ofreció un tequila de una botella que parecía de museo, pero lo rechacé educadamente, con la garganta seca por el terror. «Muñeca», empezó, usando una voz falsamente paternal que me revolvió el estómago. «Hemos estado hablando. Sabemos lo de tu niña. Sabemos por la lucha que has pasado. Ya llevas mucho tiempo con nosotros. Eres de la familia. Y a la familia se la cuida. Siempre». Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa con el logotipo del hospital de Houston. «Hemos hablado directamente con los mejores oncólogos pediátricos del mundo. El hospital nos ha dado un presupuesto para un nuevo tratamiento experimental, una terapia de células CAR-T, que tiene un 90% de probabilidades de éxito. Nosotros lo vamos a pagar. Todo». Me deslizó la carpeta sobre la superficie pulida del escritorio. Dentro estaban los documentos, los presupuestos detallados, los planes de vuelo. El avión ambulancia, la estancia en el hospital, los mejores médicos, el apartamento para ti mientras dure el tratamiento. Todo. Considera a tu hija curada, Valeria. Usó mi nombre de pila por primera vez. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas complejas, de terror y de una gratitud envenenada. Por un segundo, una parte de mí, la madre, se sintió inmensamente agradecida. Le di las gracias con la voz rota, ahogada por la emoción. Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos de depredador. «No hay de qué. Es lo que hacemos por los nuestros.
Pero quiero que entiendas algo muy claramente. Esto es un lazo de por vida. A partir de hoy, tú ya no trabajas para nosotros por dinero. Trabajas por lealtad. Eres nuestra. Tu vida y, más importante, la de tu hija nos pertenecen. Y ahí estaba, la trampa, perfecta en su crueldad, el collar de diamantes que en realidad era una cadena con un grillete invisible, pero irrompible. Ya no era una empleada a sueldo a la que podían despedir. Me había convertido en una propiedad. La vida de mi hija era la garantía de mi silencio y mi obediencia eterna. Unas semanas después, me dieron mi primera misión activa. Rosalinda me entregó una caja de regalo de la joyería Cartier, envuelta a la perfección. Llévale esto a la esposa del secretario de Desarrollo Urbano del Estado. Es un detallito de mi parte por su cumpleaños. Quiero que vayas tú sola, en tu propio coche. Dile que es un presente de mi parte. La caja era sospechosamente pesada, demasiado pesada para contener solo un collar o unos pendientes. Mis manos sudaban mientras conducía por la ciudad, mi corazón en la garganta. Sabía, con una certeza helada, que allí dentro no había solo joyas. Era un mensaje, un pago, una amenaza. No sabía qué y prefería no saberlo. Durante todo el trayecto recé para que me detuviera un retén de la policía, para que me encontraran con esa caja y todo terminara de una vez. Pero, por supuesto, no pasó nada. Llegué a una residencia amurallada en una colonia exclusiva, una casa aún más grande y ostentosa que las de mis jefes. Una mujer elegante, con una sonrisa fría y practicada, me recibió. Tomó la caja sin decir una sola palabra y me cerró la puerta en la cara. Cuando volví a mi coche, me sentí sucia, manchada de una forma irreparable. Ya no era una observadora pasiva, era una mula de lujo, una mensajera del diablo. A partir de ese día, todo cambió. Empecé a notar cómo me miraban los guardias. Ya no era con el respeto que se le tiene a la confidente de las jefas, era con la mirada de quien observa una propiedad, un objeto que les pertenece. Oía susurros a mi paso. Una de las amantes más jóvenes de un comandante, una chica a la que yo arreglaba con frecuencia y con la que había desarrollado cierto afecto, desapareció de la noche a la mañana. Pregunté por ella y la respuesta fue un silencio gélido y amenazante. Simplemente fue borrada, como si nunca hubiera existido. Comprendí que yo era igual de desechable y que si alguna vez dejaba de ser útil, o peor, me convertía en un riesgo, mi hija y yo tendríamos el mismo destino. El miedo que me había empujado a entrar en ese mundo era ahora el mismo miedo, multiplicado por 1000, que me obligaba a buscar desesperadamente una salida. Pero salir de ese infierno era infinitamente más difícil que haber entrado en él. Tomar la decisión de escapar fue el acto más aterrador y, a la vez, más lúcido de toda mi vida. Sabía que no podía simplemente hacer las maletas y desaparecer. Era un suicidio. Tenían ojos y oídos en cada esquina, en cada aeropuerto, en cada central de autobuses, en cada puesto de policía. Me encontrarían en cuestión de días y el castigo sería ejemplar, un mensaje para cualquiera que se atreviera a traicionarlos. Mi única opción, mi única y remota posibilidad, era hacer un pacto con un diablo aún más grande y poderoso, el gobierno de los Estados Unidos. Tenía una prima lejana en San Diego, una ciudadana americana a la que apenas conocía. A través de ella, y con la ayuda de un abogado de inmigración que actuó como intermediario anónimo, logré hacer llegar un mensaje críptico
a la oficina de la DEA en la ciudad. Fue un tiro a ciegas, una botella lanzada al océano en medio de una tormenta. Les ofrecí lo único que tenía de valor, la información que había acumulado en mi cabeza durante 6 años. Nombres, lugares, fechas, operaciones. Y, por supuesto, la joya de la corona, la prueba definitiva de hasta dónde llegaba su poder, la historia detallada y pormenorizada del plan para sobornar al ministro de la Suprema Corte. Durante las siguientes semanas viví una doble vida que me destrozó los nervios hasta el límite de la locura. De día, seguía siendo la muñeca, sonriente, eficiente, maquillando, peinando, escuchando confesiones banales mientras mi corazón latía desbocado. De noche, a escondidas, en la soledad de mi habitación, con la luz de una pequeña lámpara, escribía en un cuaderno diminuto cada detalle que podía recordar, cada conversación, cada transacción, dibujando mapas de las fincas de memoria. Con un valor que no sabía que poseía, logré grabar algunas conversaciones con un pequeño dispositivo de audio oculto en un broche de mi uniforme. Sabía que si me descubrían, me disolverían en ácido sin pensarlo 2 veces. La extracción fue planeada por los agentes americanos con la precisión de una operación militar. El día señalado, mi coartada era la única que no levantaría sospechas. Le dije a Rosalinda que tenía una cita médica de urgencia para Luna en un hospital especializado en Guadalajara. Me dieron permiso, pero mi alivio duró 1 segundo. «Claro que sí, muñeca, que te acompañen el chivo y el pollo. Para tu seguridad, ya sabes cómo está la calle», dijo con una sonrisa que no ocultaba la advertencia. Mi corazón se detuvo. 2 de sus sicarios más leales y violentos como escoltas. El plan original, que consistía en que yo fuera sola y un coche de la DEA simulara un accidente para sacarme de mi vehículo, se había ido al diablo. Ahora era una misión suicida. Tuve que improvisar sobre la marcha. A mitad del trayecto, cuando circulábamos por una carretera federal, fingí un ataque de pánico y ansiedad. Comencé a hiperventilar, a llorar. Grité que me sentía mal, que necesitaba aire, que el coche me asfixiaba. Obligué al conductor a detenerse en una de esas tiendas de conveniencia que hay en las gasolineras de carretera. «Solo 1 minuto, por favor. Necesito agua. Me estoy ahogando», supliqué con la mejor actuación de mi vida. Uno de ellos, el chivo, un hombre corpulento y sin cuello, bajó conmigo, visiblemente irritado y escéptico. El otro se quedó en el coche, vigilando. Dentro de la tienda, mientras el sicario pagaba el agua en el mostrador, vi, por el rabillo del ojo, el coche de la DEA, un sedán discreto y sin marcas, aparcar disimuladamente en la parte trasera del establecimiento. Era ahora o nunca. Dejé caer mi bolso al suelo a propósito. Cuando el chivo se agachó instintivamente, con un gruñido, a recogerlo, corrí. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida, no con las piernas, sino con el alma. Corrí hacia la puerta trasera de la tienda, la que usaban los empleados para sacar la basura. Oí sus gritos, su maldición, y luego el estallido de un disparo que hizo añicos el cristal de la puerta justo cuando la cruzaba, sintiendo los fragmentos rozarme la piel. Me lancé de cabeza al asiento trasero del coche de los agentes. Arrancaron con un chirrido de llantas ensordecedor, justo cuando los 2 sicarios salían por la puerta principal de la tienda, disparando sus armas. Lo que siguió fue una persecución sacada de una película de acción por las carreteras secundarias de Jalisco,
entre campos de agave. Creí que moriría en ese coche anónimo, con el corazón queriendo salírseme del pecho. Pero los agentes que me sacaron eran de las fuerzas especiales. Eran profesionales. Con maniobras increíbles, lograron perder a nuestros perseguidores y llevarme a una pista de aterrizaje clandestina en medio de la nada. Allí me esperaba un pequeño avión Cessna. Mientras ascendíamos, viendo cómo la tierra de mi país, mi hogar, se hacía cada vez más pequeña, debajo de nosotros, no sentí alivio. Solo un vacío helado y absoluto. Había salvado mi vida y la de mi hija, pero lo había perdido todo. Mi casa, mi familia, mis amigos, mi nombre, mi identidad. Me había convertido, para siempre, en un fantasma, y aquí estoy ahora, encerrada en esta casa anónima, en medio de un paisaje desértico que parece de otro planeta, donde todos los días son iguales. Luna está en Houston, con una nueva identidad, recibiendo el tratamiento que le salvó la vida. Está a salvo. Al final, es lo único que importa, la única verdad a la que me aferro. Yo paso mis días y mis noches en un ciclo interminable de interrogatorios, hablando con fiscales federales, con agentes de la DEA, del FBI, de la CIA, vaciando mi memoria de 6 años de horror, lujo y podredumbre. Les he dado nombres que hacen temblar a los políticos más poderosos, números de cuentas bancarias en Suiza y Andorra, rutas de trasiego por mar y aire, y les he contado, una y otra vez, con cada detalle nauseabundo y preciso que pude recordar, la historia del ministro Morales y cómo el pilar más alto de la justicia en mi país tiene un precio de venta al público. ¿Por qué lo hago ahora? ¿Por venganza? ¿Por un deseo de redención? No, no soy tan ingenua. Sé que para gente como yo no existe la redención. Lo hago por una razón mucho más egoísta y a la vez más pura. Lo hago porque quiero que el mundo sepa la verdad que se esconde detrás de las masacres. Quiero que cuando vean las noticias de una balacera o del descubrimiento de una fosa clandestina, entiendan que esos muertos son solo la punta ensangrentada y visible de un iceberg de corrupción sistémica que llega hasta las oficinas más altas y lujosas de la nación. Los monstruos que ustedes temen, los sicarios con la cara tatuada y el cuerno de chivo al hombro, son solo los perros de ataque, la mano de obra barata y desechable. Los verdaderos monstruos, los arquitectos del infierno, visten trajes de marca, dan discursos sobre el Estado de Derecho y juran proteger una constitución que ellos mismos venden al mejor postor en subastas privadas. Mi vida, la que conocía, terminó el día que acepté ese primer sobre lleno de dinero. Esta existencia que llevo ahora no es vida, es una espera, una antesala. Pero antes de que el silencio me consuma por completo, antes de que me convierta en un expediente clasificado y olvidado en un archivo, mi voz, la voz de la muñeca, tiene que ser escuchada. Si estás en México, si eres una mujer y la vida te está ahogando, si la desesperación te tienta y alguien te ofrece una salida fácil, una puerta de entrada a un mundo que parece brillar con oro y promesas, recuerda mi historia. Recuerda mi voz desde esta jaula sin barrotes. Detrás de esa puerta no hay ningún paraíso. Solo hay una versión más elegante y perfumada del mismo infierno. Y una vez que cruzas el umbral, nunca, jamás te dejan salir. No hay escapatoria. Solo hay 2 destinos posibles: una tumba anónima en el desierto o, si tienes la extraña y amarga suerte que tuve yo, una jaula dorada al otro lado de la frontera,
donde te pasarás el resto de tus días preguntándote si el precio que pagaste por sobrevivir no fue, después de todo, demasiado alto.